Hola a todos, yo soy Samuel Gutiérrez del curso 802 y vengo a hablarles de operaciones de función compuesta. Entonces, para operar una función compuesta debemos saber su significado, su definición o qué es la función compuesta. Entonces vamos a explicar brevemente qué es una función compuesta con un ejemplo del mercado. Entonces el ejemplo, tenemos una variable z en función de una variable y. Y tenemos la variable y en función de una variable x. Aquí ya se presenta la función compuesta. Entonces, si tenemos la utilidad, que sería la variable z, en función de la demanda, que es la variable y la demanda, la variable y, depende del precio, que sería la variable x, entonces podemos ver que la utilidad en función del precio. Entonces aquí tenemos nuestra función compuesta. Entonces ahora vamos a dar la explicación en términos algebraicos. Entonces tenemos una variable x relacionada con una variable y. Y esta variable y está relacionada con otra variable z. Entonces, ¿por medio de qué se relacionan estas? Entonces, la variable x está relacionada con la variable y a través de una función g. Y la variable y está relacionada con la variable x a través de una función f. Entonces, a través de esto vemos nuestra función compuesta. ¿Por qué función compuesta? Función compuesta es cuando se aplica una función a otra función. Entonces podemos decir que sería esta sería la definición de función compuesta. Entonces al hacer una función aplicada a otra, la variable x está relacionada con la variable y. Ahora, la sucesión de operaciones que se tienen que realizar para obtener la imagen de x hacia y sería g de x. Entonces, y se escribe de la siguiente forma, que es la función g de x. Y como esta y o g de x está relacionada con z, también se le aplica la función f. Aquí se aplica la función compuesta. Entonces la función f de g de x. Y aquí está la función compuesta. Ahora vamos a ver la definición textual de la función compuesta. Entonces, teniendo dos funciones f y g, se define la función compuesta de f con g denotada como f circulito de g y definida como f con g de x. Ahí tiene que ser, primero se tiene que conseguir el valor de x en g de x para después sí evaluarlo con la función f. Además tiene la condición de que debe ser un número real. Entonces, el dominio de f o f circulito de g es el conjunto de todos los valores de x del dominio de g. Todos los x del dominio de g. Entonces, gx pertenece al dominio de f. También se tiene la notación del conjunto, la cual es la siguiente. El dominio f circulito de g
es igual a x que pertenece al dominio de G, tales que G de x pertenece al dominio de F. Entonces podríamos decir que x pertenece al dominio de G, tales que G de x, esta sola, pertenece al dominio de F. Para explicar la función compuesta tenemos otro ejemplo, o no tanto ejemplo, sino más que todo ayuda. Se tienen dos máquinas, una máquina G, que sería el dominio de G, y entra la pelotita, que sería X. Entra, la máquina los procesa en el nuevo G de X. Después la pelota entra al dominio de F. Este lo procesa para crear así el resultado de la función compuesta. Bueno, ahora ya pasando al tema principal del video, operaciones de función compuesta o con función compuesta, o que la requieran. Entonces, antes que todo, aclarar que F circulito de G no es la misma respuesta que G circulito de F, es decir, en otras palabras, que no es conmutativa. Bueno, dicho esto, vamos con los ejercicios, los ejemplos. Entonces, el primer ejercicio me dice hallar F circulito de G, FOG, y G circulito de F, GOF, cuando F de X es igual a 3X al cuadrado más 5 y G de X es igual a la raíz cuadrada de X. Entonces vamos a empezar con FOG, F circulito de G. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la fórmula, por así decirlo, o el ejercicio? Que lo que tenga yo en F de X, lo tomo, lo pongo aquí en X y lo elevo al cuadrado. Entonces, si estamos sacando a G de F, a F circulito de G, lo que vamos a hacer es poner a G, que sería raíz cuadrada de X, en un factor, la elevamos al cuadrado, le multiplicamos 3 y le sumamos 5. Entonces, este 2 de aquí, este cuadrado, se nos cancela con este cuadrado aquí, sale la X, 3X más 5. Para formarnos el 3X más 5, que vendrá siendo nuestra primera solución. Ahora continuamos con la otra parte del ejercicio, que me pide que saque G circulito de F. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio, la fórmula? Que G de X, lo que tenga de F de X, le saque la raíz cuadrada. Entonces aquí tenemos 3X cuadrado más 5 y le sacamos la raíz cuadrada para que nos dé 3, raíz de 3X cuadrado más 5. Bueno, entonces ahora seguimos con un segundo ejercicio, en el cual me piden hallar F de circulito de G y G circulito de F. Cuando F de X es igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más X y G de X es igual a X más 1. Entonces vamos a sacar este circulito de G, en la cual lo que nos dice la fórmula del ejercicio es que AF, lo que tenga dentro de él, o sea, F de X, lo eleva al cuadrado y le suma X. Entonces, lo reemplazamos por G de X, ponemos X más 1, sacamos raíz cuadrada, lo elevamos al cuadrado, como vemos aquí, y le sumamos 1. Entonces, X que tenemos aquí, más 1. Entonces aquí tenemos nuestro primer resultado. Ahora, para sacar G circulito de F,
lo que nos dice la fórmula del ejercicio es lo que tenga f dentro de sí, es decir, x, le suma 1 sencillamente, le suma 1. Entonces, lo que tiene dentro, que lo reemplazamos por f de x, sería raíz cuadrada de x al cuadrado más x, simplemente lo ponemos y le sumamos 1. Denotamos que son dos resultados de función completamente diferentes, así que se reitera que no es conmutativo. Bueno, y ahora por último ejercicio, finalmente, tenemos el ejercicio con el que hallar de nuevo f circulito de g y g de f cuando f de x es igual a 4x al cuadrado más 5, la cual es una ecuación cuadrática, y g de x, una ecuación cúbica, x al cubo. Entonces, para hallar f circulito de g o f de g, entonces reemplazamos lo que tiene dentro de f de x por lo que tiene g, que sería x al cubo. Entonces, plazamos la x, que lo que hace entonces es tomar 4, multiplicar 4 a x al cubo y lo eleva al cuadrado. Y a eso le suma 5, lo cual nos daría, multiplicando los exponentes, nos da 4x a la sexta más 5. Entonces ya tendremos nuestra primera solución para el f de g. Entonces ahora, para encontrar g de f, igualmente reemplazamos lo que tiene g dentro, que sería 4x cuadrado más 5, y lo que hace simplemente es elevarlo al cubo. Entonces, 4x cuadrado más 5 y lo eleva al cubo. Y listo, nuestra segunda solución, 4x al cuadrado más 5 al cubo. De nuevo, vuelvo y reitero, no es conmutativa. Y bueno, espero les haya quedado claro. Muchas gracias por ver y adiós.